En la siguiente sesión vamos a abordar los retos a los que se enfrentan las empresas a la hora de proporcionar un entorno de ciberseguridad controlado. Hemos hablado ya de estrategias de confianza cero que son una tendencia indiscutible en entornos de trabajo híbrido, pero es necesario tener en cuenta esos desafíos para que las estrategias tengan éxito. Nuno Silveiro, especialista en tecnologías de entrega de aplicaciones y ciberseguridad de Citix, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar de un tema interesantísimo. Nos vas a contar cómo las estrategias como Zero Trust son muy importantes, pero hay que ir un paso más allá. Y sobre todo, pues tener una estrategia bien definida debido a esta situación que estábamos diciendo que se encuentran las empresas. En este sentido, Nuno, ¿cuál es este panorama? ¿Cuáles son esos desafíos en términos de ciberseguridad? Son muchos. La verdad, se ha notado principalmente post-pandemia. Bueno, ha empezado en el inicio de la pandemia que los malos se han convertido cada vez más activos y es un negocio al día de hoy para todos, es un negocio que ya mueve muchos millones de dólares. Y eso significa también que si por un lado hay mucho más amenazas, las tecnologías han evolucionado, pero las personas dentro de las organizaciones que las tienen que gestionar siguen siendo las mismas o con un crecimiento muchísimo inferior al crecimiento exponencial que ha tenido las amenazas de ciberseguridad. Y las amenazas vienen de distintos lados, porque es un negocio, como ya lo he dicho, oportunista y puede venir tanto del lado de la aplicación. El estudio de Data Breach de 2021 ha identificado que más de la mitad de las brechas de seguridad han venido de las aplicaciones publicadas y de sus APIs. Hay cada vez más las amenazas a lo que es la disponibilidad de servicios a través de ataques más sofisticados de ransom de DOS, que al final son o me pagas o yo te quito del aire. Y después hay un eslabón más débil en todo el medio de la cadena, que somos nosotros, los humanos, y que tenemos que tener al día de hoy acceso a las aplicaciones y a los servicios desde distintos dispositivos. Y por veces es distinto evaluar un riesgo cuando estamos en un ordenador que es desde un móvil. Entonces hay que pensar en estrategias diferentes y distintas para poder protegernos contra pues, lo que pueden ser las amenazas a la disponibilidad, las amenazas contra la lógica de las aplicaciones y las amenazas que nos vienen de todos los lados. Puede ser un mensaje diciendo que hay un tío abuelo que se ha muerto en Nigeria y que necesita de pasta para enviarte su multimillonaria herencia, o puede ser un mensaje que te llega a un móvil de un banco con lo cual tú puedes tener o no cuenta, y que si estás en tu móvil y en la movida del día, pues a lo mejor lo vas a pinchar y ahí se queda infectado y comprometido de algún modo. Entonces hay que pensar realmente en esos dos puntos tan importantes. De un lado, lo que son los usuarios y el modo como ellos interagen con las aplicaciones nuestras y en el día a día con la Internet. Y por otro lado, también contar con una estrategia que proteja todo lo que son las aplicaciones que están expuestas al mundo. Y que de ahí depende mucha de la innovación y muchos de los servicios que las compañías y organizaciones entregan a los consumidores, ellos internos o externos. Hay que protegerse tanto de esos ataques más tradicionales que nos decías, ¿no?, como de los más avanzados, y también a los usuarios y a los comportamientos que podemos tener, que no siempre son los idóneos. En este sentido, ¿cuáles son esas estrategias, las principales estrategias que pueden ayudar a las compañías a afrontar estos retos? Sobre todo, pues pensando en esas estrategias, esas herramientas que van acordes a ellas. Empezando por lo que son los usuarios, hay que pensar que ellos están conectados y estamos cada vez más conectados 24/7. Entonces, ¿cómo garantizar que ese usuario que se va a conectar a mi organización con su dispositivo, sea el móvil o fijo, sea el teléfono móvil o sea el portátil o el sobremesa, cuando está en la Internet tengan una navegación segura y que de ahí no pueden venir ningún tipo de amenazas? Teniendo asegurado lo que es su navegación Internet, garantizar que cuando él accede, realmente es quien dice que es, y garantizar que las estrategias de confianza cero, de no confiar solo en la palabra clave en el usuario,
no confiar solo en lo que se supone que el usuario es, están monitorizadas y garantizadas en todo el momento, evaluando el riesgo de su red, de a dónde quiere llegar, qué datos quiere acceder, qué aplicaciones está accediendo en ese momento y para que exista realmente una acción si en algún momento ese contexto cambia. Y del otro lado, todo lo que es las aplicaciones que están publicadas y que hoy están dispersas por todo el mundo. Están dispersas en la nube, están dispersas, tenemos confluencia de aplicaciones más legadas, más legacy con otras que son ya desarrolladas en nuevas tecnologías y que se conectan todas entre ellas y que dejan también brechas que si no son securizadas, y muchas veces no es culpa del desarrollador, es culpa de que hay brechas que todo el día se están descubriendo y que amenazan a la organización. Entonces hay que tener una sobrecapa delante de eso que permita realmente que, independiente de lo que ocurre del lado de la programación y de que las APIs que están creadas pueden tener o no vulnerabilidades, esa sobrecapa que está adelante me garantiza que todo ese entorno está protegido. Hace un par de meses salió una vulnerabilidad muy conocida del Log4j, que muchos de los clientes que ya tenían esa sobrecapa delante de sus aplicaciones pudieran tener unas noches mucho más tranquilas mientras actualizaban lo que estaba detrás, y otros que sí que lo han pasado más mal porque tuvieron que actualizar de tirón todo lo que existía en su entorno. Sí, sin duda, esa tranquilidad es muy valorada, ¿no? Sí. En ese sentido. Y estamos hablando, Nuno, ahora de modelos de trabajo híbridos, de teletrabajo, de ese perímetro tan difuso, ¿no? Todo esto añade más complejidad y pues hace que haya que apostar por esas estrategias de acceso seguro también, ¿no? ¿Cómo llevar a cabo esto con éxito, ¿no? ¿Qué aproximación sería idónea en este sentido? Hay dos conceptos que me gustaría compartir. El primero es que, de igual modo que cuando nosotros compramos un coche, no decimos que no vamos a customizar el cinturón, los frenos, el ABS, el airbag, y no vamos a decir, no, yo quiero el airbag de yo quiero los frenos del otro y el cinturón del tercero. Busquen una solución que los ofrezca ya todo eso de un proveedor. Creo que es importante que las organizaciones empiecen a valorar la consolidación también, y no solo soy yo que lo digo, las gran mayoría de las consultoras también lo respaldan, que es importante que exista un proveedor que tenga experiencia y conocimiento de todas ellas para consolidar bajo una misma gestión y bajo una misma modo de configurar las distintas capas de seguridad. Después hablamos de cómo garantizar la seguridad del acceso. El acceso no es solo el tener un doble factor, no es solo obligar a autenticarse una vez más si he cambiado de red. No, es garantizar que yo accedo del mismo modo para mantener la misma experiencia para el usuario a una aplicación que está en mi CPD y que tiene 20 años, a la aplicación que ha sido desarrollada y que ahora está en mi nube y que la tengo que acceder del mismo modo. Es también garantizar que si yo necesito, pues a lo mejor voy a forzar a que mis usuarios sean redireccionados a un navegador totalmente aislado que pueda tener mis aplicaciones publicadas, donde mi usuario puede acceder, puede imputar datos, pero no puede filtrar ningún tipo de información. Por ejemplo, terceros que trabajan en una organización y que tienen que acceder al entorno. ¿Cómo garantizo la seguridad de ese dato para que ese dato no salga del entorno de la organización? Pues a través de ese tipo de herramientas. Y que si esos dispositivos tienen pues, algún tipo de compromiso, que puede ser un malware, un keylogger, un bilogger, no afecte la organización. Y esto es un cambio de paradigma de cara a lo que se hizo en el inicio de la pandemia, que mucha de la seguridad estaba basada en lo que eran las tradicionales VPNs, que al final no son más que un túnel cifrado, pero que te abre un portal enorme adentro de tu red y a todo lo que ese dispositivo te puede traer adentro de tu red. Y sí, garantizar que accede a los datos sin tener riesgo de comprometer ese dato, pero que al mismo tiempo garantizo que el usuario está confortable y está tirando el máximo provecho de su potencial. Porque si no, de algún modo el usuario va a intentar buscar formas muy imaginativas de ultrapasar esos mecanismos.
Entonces hay que permitirle realmente que él pueda trabajar a gusto y sacar el máximo provecho, pero que detrás tenga toda una capa de tecnología que también provea del lado de la organización la información, las analíticas, la gestión, la automatización, porque si las amenazas han subido y la gente que las cuida no, en la misma escala, pues vamos a poner la tecnología trabajando para nosotros y ayudando a nosotros a diario en lo que puede ser toda la gestión de una capa de ciberseguridad. Y cuando yo estoy en la internet y voy a navegar pues a mis páginas, a mis blogs, que de ahí no puede venir ningún tipo de amenaza, que de ahí no me pueden descargar ningún tipo de información, que no me va a llegar ningún PDF o ningún tipo de información que me pueda crear daño a mi ordenador y que pueda estar infectando después mi red con algún tipo de ransomware que al día de hoy ya genera más negocio que, por ejemplo, el tráfico de drogas. Entonces, es necesario realmente que esa tecnología que tenga el anti-malware, tenga un firewall de nueva generación, que oculte de algún modo los peligros de la Internet y me protege contra los peligros de Internet, esté por encima de cualquier tipo de usuario, preferiblemente en una nube que esté más próxima de esa ubicación, pero que sea un paraguas de seguridad donde los usuarios acceden y saben que de ahí pueden tener una navegación segura a todo el entorno y que después eso no va a comprometer la organización. Porque por veces ocurre que ellos están comprometidos, se conectan a la organización y alguien después dice, pues la culpa es tuya. Tú has bajado esto y tú cuando te has conectado has infectado. Y eso también es un cargo para los empleados que tampoco es muy justo. Entonces es importante realmente que esa tecnología permita garantizar toda esa protección, pero sin herir lo que es la privacidad y la confidencialidad del usuario. O sea, el usuario cuando se va a mirar su cuenta del banco, la compañía le protege, pero no tiene por qué saber lo que él está haciendo en su banco. Entonces, ese equilibrio entre lo que es la vida personal y la vida corporativa, pero garantizando su seguridad, es de igual modo importante para las organizaciones. Un balance importante también, como siempre, ¿no?, entre usabilidad, experiencia de usuario y seguridad. ¿Para qué? Bueno, pues los empleados, los usuarios, como decías, no tengan que buscarse otras alternativas para conseguir hacer lo que al final seguramente acabarán logrando, ¿no? Y estábamos hablando de ese factor humano, es una de las principales amenazas, como también nos has contado en uno, dentro de las propias compañías, ¿no? Y somos responsables de una gran parte de esos incidentes y fugas de datos. ¿Cómo podemos ayudar a minimizar, a evitar incluso esto? Hay dos componentes, una es la tecnológica, o sea, ese paraguas de seguridad, y otra es la cibereducación. Y ahí hablo desde niños hasta los mayores. Cuando están en la internet y llegan cosas más sospechosas, pues igual que las organizaciones piensan en confianza cero, nosotros como individuos y como personas también tenemos que tener confianza cero. Yo ya he recibido muchos mensajes de bancos que en mi caso no tenía cuenta y entonces ya lo he pillado a la primera. Pero a lo mejor si fuera un banco donde yo tuviera cuenta y fuera en el medio del día o ir al cole a buscar el peque, pues ¿qué pasa? ¡Pum! Y ahí lo iba a comprometer. Pero detrás también es de extrema importancia tener realmente una capa de analítica que pueda identificar lo que está ocurriendo y automatizar. Porque si yo sé que Nuno ha recibido esa información, pues a lo mejor ya sé que todos mis usuarios de la organización pueden estar también recibiendo esa información y automatizar para que automáticamente, reconociendo esa amenaza, se pueda bloquearla si no está todavía desconocida. Tener no solo las herramientas, pero tener las herramientas que aseguren la navegación segura y que el dato que yo estoy consumiendo es un dato idóneo, pero de igual modo tener la capa de analítica e inteligencia que al día de hoy ya es potenciada por inteligencia artificial y por machine learning para automatizar distintos procesos que identifiquen exactamente qué ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, por qué ha ocurrido y si de algún modo vuelva a ocurrir, qué tengo yo que hacer como organización para
garantizar la seguridad de mi usuario. Al final, hablamos siempre del mismo, es tener la tecnología al trabajo de la organización y no la organización trabajando para la tecnología, porque es muy compleja de gestionar. Y utilizar realmente todas esas componentes de contacto del usuario con el mundo, monitorizados, automatizados, para que en todo el momento, porque las amenazas pueden venir de cualquier lado, se pueden tomar acciones que le protegen en su entorno de Internet y en su entorno de acceso a la organización. No solo porque vivimos en un mundo conectado, pero también porque la organización está cada vez más ágil a desplegar nuevos servicios y no es compatible para la productividad de cualquier organización tener que reorganizar sus políticas, reorganizar sus configuraciones a cada nuevo servicio que lanza a Internet, porque le va a quitar justamente lo que busca, diferenciación y agilidad a la hora de afrontar el mercado. Sin duda, con toda la complejidad que hay dentro de las propias compañías, cuanto más se les simplifique esta gestión, pues mucho mejor, ¿no? Y además se suma cada vez más dispositivos conectados, más accesos desde cualquier lugar. Entonces, otro aspecto fundamental es contar con esa visibilidad de lo que ocurre, ¿no? Tener esa gestión unificada. ¿En qué puede ayudar y cómo implementar esta gestión unificada? Debe estar lo más cercano también de las herramientas de tecnología que tú estás utilizando, y por eso nuestra visión es que debe estar también siendo un servicio de alto cómputo en la nube para conectarse con ese paraguas de protección de acceso a la Internet y con ese paraguas de protección de acceso a la organización, para que pueda identificar, todos los puntos de contacto del usuario con mi entorno, o sea, da igual si yo me estoy conectando de mi tablet, de mi móvil o de mi ordenador. Yo tengo que saber qué está el usuario accediendo. Y automatizar el proceso dependiendo de qué dispositivo, de qué contexto, de qué entorno yo estoy accediendo. Actuar y decir, pues no, tú a esta aplicación no la vas a poder acceder a través de este dispositivo o a través de esta red. A esta aplicación yo solo te voy a permitir tener acceso a través de un navegador aislado o a través de otros mecanismos de seguridad, como puede ser un desktop virtualizado. Y si en algún momento tengo realmente mucha sospecha, pues a lo mejor le permito ver, pero no le permito sacar información o computar información en ese dato, o incluso grabar su sesión, avisándole que le voy a grabar su sesión para monitorización. Y que si realmente existe un cambio de paradigma o de acceso o de aplicación a que él está intentando acceder, o por ejemplo, algo que sale del patrón de comportamiento. Nuno, que por regla utiliza 50 megas o 100 megas de datos, hoy ha decidido descargarse 1 giga de información. A lo mejor es sospechoso. Actuar en conformidad y automatizar ese proceso, para que no tenga que ser una persona que está del otro lado, que va a recibir un email, que lo va a ver cuando esté disponible y que a lo mejor cuando él se entere yo ya he descargado 1,5 giga. Entonces, para eso es importante que el autocomputo de las tecnologías que existen hoy de analítica y de gestión esté no solo cercano de esos puntos de acceso del usuario, pero también que sepan cuáles son los distintos dispositivos y del otro lado dónde está el fuente de datos, para que ese cruce de información permita realmente detectar cuál es su patrón de utilización y cuando eso cambia, agir en conformidad, tener una acción ya predefinida. Y que en el último caso puede pasar por, pues te corto la sesión hasta que alguien decida desbloquear. Todo eso son tecnologías que hoy tienen que ser evaluadas por las organizaciones a la hora de tomar sus decisiones de ciberseguridad. Ya no hablamos de un castillo con un foso, hablamos de un perímetro que, como decías, el perímetro al día de hoy está en ese dispositivo o en mi dispositivo móvil cuando yo estoy en la calle. Entonces puede estar en cualquier lado. Eso significa que ya no me puedo fiar solo ni del usuario, ni del dispositivo, ni del perímetro de mi red. Tengo que unirlo todo para poder tomar acciones al respecto
y que sean lo más uniformes y más sencillas de gestionar, de configurar y de proteger todo el entorno. Nos estabas hablando precisamente de esa visibilidad, y contar con visibilidad también es pues tener información muy valiosa que nos permita tomar mejores decisiones, esas analíticas que van a ayudar a los equipos de IT y de ciberseguridad a saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo lograr esas analíticas fiables y útiles para este cometido? Tiene que tener presencia de los dos lados. O sea, tengo que saber qué mi usuario está haciendo, de dónde está accediendo, a dónde se está dirigiendo. Y tengo que tener del lado de la aplicación también el conocimiento de cuál es la aplicación, cuál es el dato que está intentando consumir, en qué ubicación está intentando acceder. Por ejemplo, tuvimos un ejemplo muy curioso, que ha saltado una alarma a un cliente porque él estaba intentando acceder de Madrid y de Londres con una diferencia de media hora. Y automáticamente se ha bloqueado porque incluso la alarma que saltaba es que era humanamente imposible estar en los dos puntos a la vez. Entonces, hay que comprender lo que ocurre del lado del usuario y de lo que ocurre del lado del dato, de todos los datos. No me vale que sea solo el dato del acceso, no me vale que sea solo el dato de la aplicación en que está accediendo, tengo que tener todos los contextos identificados de persona, de dispositivo, de red, de ubicación, para garantizar realmente que esa información, que es poder, puede ser correctamente analizada y no induce en cualquier tipo de equívoco del lado de la organización. De otro lado, hay también que comprender que esas analíticas del lado de la aplicación, también los puntos de conexión de las APIs entre las distintas aplicaciones, cómo están siendo interpretadas no solo por la experiencia del usuario, pero también en términos de rendimiento. Porque de nada va a servir tener una organización extremadamente segura, pero a que nadie consiga acceder al dato o que tarda mucho tiempo acceder a ese dato. Entonces, es importante tener esa visión no solo de la seguridad, pero también del rendimiento, para que esa unión permita al usuario realmente tirar más de su trabajo y la organización poder aprovecharlo. Pues muchas gracias, Nuno. Como decías, tener visibilidad de ambos lados, confianza cero, equilibrio para el usuario también, y herramientas que permitan esa navegación segura y con procesos automatizados y gestión unificada apostando por la simplicidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir todo esto. Gracias, ha sido un placer.